Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Vamos a comenzar con este vídeo del resumen semanal, al igual que todos los domingos. ¿Y qué vamos a ver? Pues lo que vemos todos los domingos, pero evidentemente actualizar. Vamos a ver esa acción protagonista de la semana, esa acción que se encuentra en una zona clave en el gráfico y esa acción que estaría formando una divergencia que podría poner fin a su tendencia principal. También, como todas las semanas, veremos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, pero antes de todo esto vamos a ver cuál es la actualidad económica y en el vídeo de esta semana también vamos a ver una herramienta para saber identificar si nos encontramos quizás en la cresta de la ola o por el contrario, pues no nos encontramos en la cresta de la ola y los mercados pueden continuar subiendo. Es decir, vamos a saber si el mercado está sobrevalorado. Así que va a ser muy interesante y no os lo podéis perder en la sección de la actualidad económica, las sensaciones del mercado. Antes de comenzar con el vídeo, esta semana quería comentaros que me habían preguntado por Twitter que había vídeos que os había prometido que iba a hacer, pero que todavía no había hecho y que no me olvidara de ellos. Y evidentemente no me olvido de ellos y los tengo todos apuntados. ¿Y cuándo vamos a ver estos vídeos? Pues bien, en los siguientes meses va a haber ciertos fines de semana en los que no voy a tener tiempo para hacer este tipo de vídeos del resumen semanal porque me lleva muchísimo tiempo y no voy a tener el tiempo suficiente para hacerlos. Por lo tanto, voy a aprovechar estos fines de semana para publicar estos vídeos que les puedo grabar entre semana y lo vamos a poder ver el fin de semana. Así que no os preocupéis, que no me olvido de vosotros, de los temas que me habéis pedido y lo vamos a acabar viendo en los próximos meses. Así que nada, ahora vamos a comenzar con el vídeo del resumen semanal y ¡vamos al lío! Bien, pues la actualidad económica de esta semana viene muy marcada por dos noticias macro. La primera de ellas es que parece que el Euribor empieza a darse la vuelta, es decir, los tipos de interés interbancario parece que están subiendo. Llevamos mucho tiempo con estos tipos de interés en negativo y ahora parece que están dándose la vuelta. Y esto no es buena noticia para todos aquellos que tengan, por ejemplo, una hipoteca a tipo variable, porque la subida puede ser muy alta en los próximos meses, incluso años, cuando se va a poder mantener esta subida. Ya se anticipa que quizás al final de este año vuelvan a estar en positivo e incluso ya ha llegado a decir, por ejemplo, CaixaBank, que en el 2023 llegará el Euribor al 0,83 en positivo, así que mucho cuidado todos aquellos que tengáis la hipoteca en tipo variable porque la subida de la cuota puede ser muy alta y todos aquellos que quizás estéis interesados en contratar una hipoteca en los siguientes meses, pues debéis tener en cuenta que quizás se va a encarecer mucho en los próximos meses, así que quizás sea el mejor momento ahora mismo para hacerlo y no esperar si la cuestión es solo de pensar si lo hago o no lo hago y no tiene un mayor trasfondo. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Además, esto lo que nos quiere indicar es que parece que el dinero cada vez cuesta más conseguirlo. Esto en realidad lo que nos quiere decir el Euribor, porque el Euribor viene de ese dinero que se prestan entre los bancos, es decir, del mercado interbancario. ¿Y por qué suben? Pues porque ahora parece que como se va a reducir la compra de la deuda por parte del BCE, como ya se está viendo en Estados Unidos, pues tener ese dinero, conseguir ese dinero que va a ser cada vez más difícil o va a ser más caro y por eso los tipos de interés, es decir, el Euribor está subiendo. Por lo tanto, ya vemos otra señal más de que la sensación económica se está recrudeciendo. La siguiente de las noticias, y que va a estar muy hilada con esa herramienta que vamos a ver ahora para detectar si el mercado está sobrecomprado y quizás estaríamos en la cresta de la ola, es que en Estados Unidos se han subido los tipos de interés esta semana un 0,25%, pero además también se ha dicho que durante este año va a haber quizás 6 subidas más de tipos de interés. Era lo que nos esperábamos y por eso el mercado pues no ha sufrido una gran volatilidad esta semana. ¿Por qué? Pues porque ya estamos esperando todos que después de esa alta inflación pues que se subieran los tipos de interés. Lo dábamos por hecho y el mercado lo había descontado. Y bien, también lo que se ha comentado es que quizás esa compra de la deuda se vaya reduciendo poquito a poquito. Y ahora vamos a ver con la siguiente herramienta cómo puede afectar esta reducción de la compra de la deuda en Estados Unidos. Bien, pues vamos a ver la herramienta que os comentaba, que como vais a ver pues va a ser muy sencillita. La podéis encontrar en la página web de Guru Focus si vais a la sección de Market y tenéis aquí Buffett Indicator. Seguramente todos de vosotros ya conocéis a Warren Buffett, así que no merece mayor explicación este indicador en sí. Pero vamos a ver
este gráfico que aparece aquí a la derecha de este indicador de Warren Buffett. Bien, vamos a ver primero qué significa cada una de las tres líneas. La línea roja serían las compras de la deuda o los activos que va comprando la Fed en cada momento de la economía. Como veis, hay un periodo de tiempo aquí de 20 años. Puede variar en 1, 3, 5, 10, 20 años. En principio vamos a coger pues 20 años. La línea verde sería el crecimiento del PIB, por así decirlo, lo que aquí sería el PIB. Bien, pues como veis tiene un crecimiento bastante estable. Por ejemplo, aquí vimos en 2020 una caída muy fuerte por el coronavirus. Y bien, la línea azul es el crecimiento del mercado de Estados Unidos. Entonces, como veis, ya algo salta a la vista aquí. Pues seguramente muchos de vosotros ya lo habréis visto. Pero vamos a darle la explicación a todo esto primero. Bien, como veis el mercado va creciendo, la línea azul poquito a poquito, muy a la par de la línea verde, que es el crecimiento del PIB de Estados Unidos. Y en el momento que entra una recesión, como la que vimos en 2008-2009, pues ¿qué hace la Fed? Pues ¡pum!, empieza a comprar activos. ¿Para qué? Para reactivar la economía, y vemos cómo después del impulsito, unos meses después, se reactiva de nuevo, vuelve a acercarse a la línea verde y todo sigue su orden en el gráfico, ¿verdad? Pues bien, como vemos, ya desde el año 2013 se empezó a separar de nuevo la línea azul, que recordamos que es el mercado, con la línea verde, que es el PIB. Y así vemos los últimos años, desde 2017 y 2018, y va alejándose, y de repente entró la crisis del coronavirus. Vimos una caída muy fuerte del mercado, como podéis ver. ¿Y qué hizo la Fed? Pues compra de activos. Solamente esto todos vosotros ya lo sabréis. ¿Y esto qué provocó? Pues que repuntara con muchísima fuerza el mercado. El PIB, como veis, siguió su tendencia prácticamente como venía anteriormente, se recuperó, y después de esta fuerte subida, pues prácticamente es como una línea que es totalmente una tendencia clarísima, pero muy estable. Sin embargo, el mercado se ha disparado. ¿Por qué? Pues por toda esta compra de deuda, y como vemos, cada vez la compra de la deuda es mayor. Pero ojito, porque si tenemos en cuenta lo que hemos comentado ahora mismo, están subiendo los tipos de interés, que quizás se va a reducir la compra de la deuda, ¿esto qué podría provocar? Pues bien, si esta subida, que es prácticamente especulativa, es ficticia debido a toda esa inyección de la compra de la deuda, pues el momento que esta compra de la deuda, como vemos, está disparada, que no la hemos visto en ningún momento. Fijaos, si ponemos el mayor periodo de tiempo que podemos poner desde el año 1971, no hemos visto unas compras tan altas de la deuda. Pues en el momento que esta inyección del mercado de la Fed se acabe, quizás la línea azul, que son los mercados, caiga con muchísima fuerza y se acerque de nuevo hasta la línea verde, que la línea verde es el crecimiento del PIB de Estados Unidos, que como vemos sigue una tendencia muy, pero que muy estable. Así que como podemos ver, el mercado está muy, pero que muy, más que nunca sobrecomprado. Como vimos aquí, por ejemplo, en 2000, después de la burbuja.com, se alejaba bastante del PIB, cayó de nuevo para acercarse a la línea del PIB. Por lo tanto, ahora podríamos ver una situación muy parecida. Lo que pasa es que la diferencia es abismal, es mayor que en ningún momento. Por lo tanto, la caída podría ser espectacular en el momento que estas compras de la deuda de la Fed finalicen. Así que, como siempre decimos, mucho cuidado. Bien, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices. Ya comentaba esta semana en Twitter que tenía la sensación de que el rebote que estamos viendo desde las últimas semanas podría estar llegando a su fin. Y quizás, después de ver esta parte del vídeo del análisis de los índices, penséis como yo, o quizás no, y pensáis que estoy totalmente equivocado. Pero tenemos señales más que de sobra para pensar que el rebote podría estar llegando a su fin, o que por lo menos se estaría encontrando con una zona muy clara de resistencia que podría ser muy complicada de superar para todos estos índices, y que quizás a partir de este punto pues veremos nuevas caídas. Bien, vamos a comenzar con el primero de los índices, que es el IBEX 35. Cuando veíamos el rebote, donde situábamos sus principales resistencias, pues bien, entre la media de 70 y de 200 sesiones. Pues como vemos, el rebote iba muy bien hasta que se ha encontrado con la media de 70 sesiones. Y estamos viendo ya las tres últimas sesiones unas velas doji clarísimas de indecisión, que hacen que no pueda superar la media móvil de 70 sesiones. Ojo, porque por arriba tiene la de 200 y no habría que descartar un último empujoncito hasta la media de 200. Pero como ya vemos, la indecisión es clarísima. Ahora mismo hemos visto también cómo en el último repunte el volumen ha bajado bastante.
no debemos guiarnos demasiado por el volumen que vimos en la última sesión porque fue una cuádruple hora bruja y siempre hay mucho más volumen en estas sesiones. Pero como vemos ya parece que la media de 70 empieza a hacer media y el rebote quizás estaría costándole ya más a la cotización del IBEX 35 y podría impedir que se mantuviera al alza en las siguientes sesiones. Vamos a echar un ojo al gráfico semanal y vemos cómo también coincidía con la zona de la media móvil de 70 sesiones que comentábamos que anteriormente había actuado como soporte y ahora podría actuar como resistencia. Se encuentra en la zona de los 8.525 puntos y si nos vamos al gráfico diario, esta zona quedaría muy cerquita de la media de 200. Por lo tanto, como decimos, no habría que descartar un último empujoncito quizás a principios de esta semana para luego continuar con la caída. ¿Y dónde estaría el primer objetivo de la caída? Pues quizás podría estar en el gap que dejó abierto en la zona de los 7.923 puntos. Ahora sí que es verdad que a lo mejor la caída que veamos no va a ser tan espectacular como la que vimos a finales de febrero, porque parece que la estabilidad está un poquito más clara en el mercado. De hecho, no habría que descartar una zona lateral ahora mismo entre los mínimos que ha marcado en marzo y la zona actual. Y a partir de aquí, pues quizás dar continuidad a la tendencia bajista que, como ya hemos visto en anteriores vídeos, está totalmente dentro de todos los índices. El siguiente de los índices es el DAX, que donde situamos la semana pasada el objetivo, pues bien, en la zona de los 14.600 puntos. ¿Por qué? Pues porque era una zona que anteriormente ya había actuado como resistencia, ahora podría actuar como soporte y además tenía un gap pendiente de cerrar justamente en la zona de los 14.586 puntos. Si bien este gap no lo ha cerrado, pero como os podéis dar cuenta, en la sesión del miércoles justamente el máximo estuvo muy cerquita de esta zona. Y bien, igual que pasaba con el IBEX, no debemos descartar un último empujoncito, cerrar este gap y a partir de aquí ver una corrección. ¿Qué dónde podría tener el objetivo? Pues bien, podría estar en la zona de los 13.100 puntos, que es una zona que también había actuado anteriormente como resistencia y soporte, y en esta zona, al igual que pasaba con el IBEX, podríamos ver un movimiento lateral entre la zona de los 14.600 y los 13.100 puntos. Por lo tanto, parece que el rebote también en el DAX podría estar llegando a su fin. Fijaros en el volumen que hemos visto en las últimas sesiones al acercarse en esta zona. Vemos como ya no hay nada de interés de la demanda, es decir, ya parece que son precios altos o interpretan que son altos y a partir de aquí ya no interesa. Por lo tanto, quizás están esperando cualquier pequeña noticia negativa para entrar con fuerza de nuevo la oferta y ver nuevas caídas. Si nos vamos al otro lado del charco, comentamos que la media móvil de 70 y 200 sesiones habían jugado un papel muy importante en el Dow Jones. Y bien, ¿hasta dónde parece que ha llegado el rebote de momento en el Dow Jones? Correcto, hasta las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Es verdad que la sesión del viernes superó las dos medias, pero ojito, porque debe consolidarlas para romper la tendencia bajista. Y esta consolidación todavía no ha llegado, de hecho ha cerrado muy cerquita de la media de 70. Y ojito también porque fijaros, no me gusta hacer estas cosas, pero fijaros que es totalmente al milímetro la línea de tendencia de la caída. No me gusta tirar estas líneas de tendencia porque pueden ser muy manipulables y ahora me interesa ponerla aquí y ahora la podemos manipular muy bien, pero parece que a cierre, fijaros, de las sesiones cuadra perfectamente, es decir, puede que haya vuelto a la parte alta del canal bajista y a partir de aquí vuelva a entrar una corrección. Y bien, como comentábamos ya en anteriores vídeos, lo hemos visto 150 millones de veces, si nos vamos al gráfico semanal teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI que se confirmaba si veíamos una caída por debajo de la zona de los 34.000 puntos, una caída que ya habíamos visto y que podríamos dar por confirmada esta divergencia. Y bien, ahora vemos que vuelve de nuevo a la zona de los 34.000 puntos y podemos pensar, vale, pues la divergencia ya la ha roto, nos hemos recuperado, pero ojito, porque queda mucha parte del mes, es decir, debe de hecho marcar un nuevo máximo creciente, los máximos que ya vimos en diciembre por encima de la cotización, que también el RSI marcaron nuevo máximo del que vimos en diciembre y ahí ya sí que se rompería la divergencia, es decir, la divergencia sigue confirmada y de momento, como hemos visto, puede ser un simple rebote y ojito porque en la última parte del mes podemos ver caídas importantes si ahora mismo no da continuidad, como decimos, el gráfico diario no se mantiene sobre las medias móviles. El objetivo que podría tener ahora, pues de nuevo, los mínimos que veíamos en marzo. Como vemos, estamos viendo un análisis de los índices bastante pesimista, pero creo que la tendencia bajista está ahora mismo, como he dicho antes, totalmente metida en los índices. Y vamos con el último,
de los índices, que es el Nasdaq. El Nasdaq había formado un soporte muy importante durante los últimos meses en la zona de los 14.472 puntos, al igual que pasaba con el Dow Jones. La media móvil de 70 y 200 sesiones habían jugado un papel importante. La media móvil de 70 como soporte y la de 200 ya veíamos como en febrero actuaba como resistencia. Pues bien, ahora la cotización se ha ido hasta la zona de los 14.470 puntos aproximadamente, donde tendría ese soporte, y en esta zona está muy cerquita las dos medias móviles, es decir, ojito, porque ahora podrían actuar las dos como doble resistencia, que si encima le juntamos con la zona también de resistencia actual, tendremos una triple resistencia. Va a ser muy pero que muy complicado superar esta zona. Por lo tanto, ojito, porque el rebote también en el Nasdaq estaría llegando a su fin. Sí, es verdad que podría tener un poquito más de recorrido justamente hasta las medias móviles, pero poquito más, y a partir de aquí que podríamos esperar pues una nueva caída para dar continuidad a la tendencia bajista principal en el gráfico del Nasdaq. Si vamos al gráfico semanal, vemos cómo de momento esta semana ha conseguido recuperar la media móvil de 70 sesiones, que la localizábamos ya anteriormente como un soporte clave. Vamos a ver si esta próxima semana quizás consigue consolidarse sobre la media de 70. Podríamos ser de hecho un poquito optimistas si viéramos cómo esta semana se mantiene sobre los 14.000 puntos, pero si por el contrario vemos que pierde los 14.000 puntos de nuevo, que es donde se encuentra ahora mismo la media de 70, pues creo que podría acabar cayendo de nuevo el Nasdaq. Bien, pues vamos a seguir con la acción protagonista de esta semana, que es Berkeley Energía. Es un chicharro y normalmente la acción protagonista de la semana no suele ser un chicharro, pero la verdad que merece la pena analizar lo que ha pasado esta semana con esta acción, porque se ha revalorizado un 65%. Y bien, en principio vamos a comentar por qué podría venir esta revalorización. Y como ya comentaba en el análisis diario de esta semana, donde la analizábamos, es probable que todo esto se deba a que ahora mismo se cree que se pretende apostar en Europa por la energía nuclear, que puede ser una buena salida a la crisis energética que estamos viendo ahora mismo. Y para esta energía nuclear se utilizan centrales nucleares, que su combustible puede ser el uranio. Y bien, como algunos ya sabréis, Berkeley principalmente su negocio que tiene en España es la mina de uranio que tiene en Salamanca, pero que todavía no se ha puesto en funcionamiento porque no consigue esas licencias para comenzar su actividad. Pero ojito, porque ahora que parece que interesa más de la cuenta las centrales nucleares, podría ser una necesidad de fuerza mayor para conceder esa licencia, y de ahí que hayamos visto estas fortísimas subidas. Evidentemente todo esto es teoría mía y no lo ha dicho nadie oficialmente, pero quizás puede deberse a esto la fortísima subida especulativa que hemos visto esta semana. De hecho, también, si os fijáis en el gráfico del uranio, lo podéis encontrar, por ejemplo, en Investing, busquéis arriba uranio y os sale el gráfico de la materia prima del uranio, podéis ver que la subida que ha tenido en los últimos meses ha sido espectacular, mucho más que algunas otras materias primas que tanto se está comentando. Por lo tanto, por aquí podrían venir los tiros de la fortísima subida que hemos visto en Berkeley. Hicieron ya a finales de esta semana un comunicado diciendo que no había nada nuevo, pero ojito, porque podría haber algo detrás que todavía no se haya confirmado. Y bien, si vamos al gráfico, vemos cómo situamos varias zonas claves de resistencia. La primera los 0,21, la siguiente los 0,255, pero la más importante se encontraba los 0,35. ¿Y por qué? Pues porque durante el pasado año, durante la primera parte del pasado año, había sido un soporte clave en la cotización, que cuando lo perdió debido a la noticia de que no le concedía la licencia, pues cayó con muchísima fuerza, yéndose a los mínimos que veíamos en diciembre de casi 9 céntimos. Y bien, ahora hemos visto un repunte espectacular que ha tenido ese objetivo en los 0,35, y en esta zona parece que se ha relajado un poquito, pero lo que más me gusta de la fortísima subida es que, aunque parezca que es espectacular, fijaros cómo ha sido una subida muy escalonada, poquito a poquito, sin dejar gaps por el camino, disparándose, pero siempre desde los máximos de la sesión anterior. Y además ha venido acompañada con un volumen espectacular. Por lo tanto, ahora quizás podemos ver una consolidación de toda la subida, que quizás podría tener el objetivo de los 0,25, y de hecho, si se mantiene sobre esta zona sería muy buena noticia, porque mantendría la expectativa alcista en la cotización. Vamos al gráfico semanal, porque vamos a ver muy bien el fortísimo volumen que ha tenido. Si echamos la vista a todo el gráfico de Berkeley, vemos cómo solo desde 2020 veíamos
un volumen tal al que hemos visto ahora mismo con esta fortísima subida. Y como vemos, quizás podría ser el primer momento de una acumulación, es decir, aunque veamos una subida muy alta, podría ser acumulación, porque estaría al principio de la subida, como ya vimos en junio de 2020. Luego se consolidó sobre la media de 70 sesiones, como podéis ver, y luego tuvo un último repunte. Como vemos en este último repunte, ya las últimas subidas tenían menos volumen. Por lo tanto, ahora si vemos que tiene esa continuidad alcista, se estabiliza sobre la zona de los 0,25 y vuelve a repuntar la alza, ¿cuándo deberíamos salirnos o cuándo sería el momento más apropiado? Pues quizás cuando veamos esas últimas subidas con menos volumen, que ya estarían anticipando esa distribución de la acumulación que quizás hemos visto durante todo este tiempo. Por lo tanto, quizás podría tener aún más recorrido al alza hasta la zona de máximos que veíamos en agosto de 2020, pero también cuidado porque este tipo de valores son muy arriesgados, siempre lo decimos, son muy volátiles y nos podemos quedar atrapados durante muchos meses, incluso años. Imaginaros que hubiéramos entrado en la zona de aquí en mayo de 2021, esperando que después del apoyo de la media 70 volviera a repuntar de nuevo. Fijaros que todavía no hemos recuperado esos valores, es decir, son valores que quizás pueden ser muy atractivos porque podemos ver revalorizaciones muy importantes, como la de esta semana de un 65%, pero es que ni aún con un 65% hubiéramos recuperado lo perdido si hubiéramos entrado el pasado año. Así que no están hechos para todos los inversores, evidentemente, este tipo de valores, pero quizás si estamos un poco aviados y siempre en este tipo de valores la suerte juega un papel muy importante, pues nos puede salir bien la jugada, pero como decimos, cuidado porque la probabilidad de que nos salga mal también es muy, pero que muy alta. Bueno, pues vamos a seguir con vuestra sección, que es la sección donde analizo todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, por Twitter, por Telegram, por el canal de YouTube también. Yo os adelanto que la próxima semana no vamos a tener vídeo del resumen semanal, como os decía al principio del vídeo, así que quizás las acciones que me pides durante esta semana las vamos a acumular para dentro de 2 semanas. La siguiente semana lo más probable es que veamos el quinto capítulo de ese curso de indicadores técnicos que parece que tenía un poquito apartado. Lo tengo grabado ya el siguiente capítulo, que es el quinto, así que los que estéis interesados en esta serie de vídeos pues vais a estar de suerte porque vamos a ver este quinto capítulo donde veremos el RSI. Bien, vamos a comenzar con vuestras acciones. La primera de ellas es ADL Bionatur, que hemos visto esta semana como quizás intentaba consolidarse después de esta subida que habíamos visto a principios de marzo, la semana pasada, y ahora se ha consolidado y ahora parece que intentaba un nuevo repunte. Que bien, ¿hasta dónde podría llegar? Pues quizás podría llegar hasta la zona de los 0,45. Es una zona que anteriormente había actuado como soporte y que ahora podría actuar como resistencia. Además, en esta zona se encontraría la media móvil de 70 sesiones que podría actuar como resistencia, como ya lo hizo durante el mes de noviembre y octubre. Si echamos un ojillo al gráfico semanal, vemos como la media de 70 sesiones está marcando toda la caída de ADL Bionatur. Por lo tanto, ahora quizás si en el gráfico diario consiguiera superar la media de 70, consolidarla como soporte, podría irse hasta ese objetivo en la media semanal de 70 sesiones. Pero ya anticipamos que va a ser complicada, aunque en este tipo de valores ya sabemos que cuando se calientan la subida puede ser espectacular. Pero primero, como decimos en el gráfico diario, volvemos a él, debería superar la zona de los 0,45 donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Si os fijáis, se encontraba en los 0,65, la media de 70 del semanal, por lo tanto se podría ir hasta los máximos que ya veíamos en noviembre del pasado año. Como veis, zona de 0,65, 0,66 aproximadamente. La siguiente de las acciones es Amadeus. Hemos visto una caída espectacular a principios de marzo que ahora parece recuperarse, no con la misma fuerza que vimos en la caída, pero se intenta recuperar. Y bien, como veíamos, la media de 70 y de 200 habían actuado anteriormente como soporte en el gráfico. Por lo tanto, ahora el objetivo del rebote podría estar justamente en estas dos medias móviles. Es decir, todavía le quedaría un poquitín de recorrido al alza, de 2 euros aproximadamente. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos también como la media de 70 y 200 han actuado muy bien otras veces como soporte y ahora podría actuar como resistencia. Vemos como la de 200 está justamente encima, pero la 70 todavía le quedaría un poquito más de recorrido. Por lo tanto, cuadraría con lo que hemos comentado en el gráfico diario. Podría irse hasta la zona de los 57, 58 euros. Si llegas a esta zona y vuelve a haber
caídas, pues sería la confirmación de la tendencia bajista. ¿Y cómo le daríamos la vuelta al gráfico? Pues superándolas y consolidándolas de nuevo como soporte para mantenernos al alza, pero tal y como está la situación parece bastante complicado. Bien, vamos con una acción bastante más optimista. Como vemos, el gráfico de Celnes había formado una especie de suelo redondeado que en un primer momento tendría el objetivo en la media de 70 sesiones que había actuado anteriormente como resistencia. Si la consigue consolidar como soporte, que ya hemos visto cómo la superaba la sesión del viernes, ahora va a ser clave que se mantenga sobre ella en las siguientes sesiones, pues quizás podría poner el objetivo en el gap que dejó a principios de año en la zona de los 47,5 euros. Además, en esta zona también podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones que ahora podría actuar como resistencia. Más allá de esta zona, pues la verdad que va a ser bastante complicado, pero como vemos todavía tendría un buen recorrido alcista. De hecho, si vemos el gráfico semanal, vemos como la caída justamente ha llegado hasta la media móvil de 200 sesiones y ahora pues podría rebotar hasta la media de 70 que anteriormente ha actuado como soporte en el gráfico. Y bien, ¿dónde se encuentra la media de 70? Pues en los 47,14, es decir, muy cerquita de donde situamos ese objetivo del gap, el gráfico diario. Por lo tanto, también parece que cuadra el movimiento en Celnes tanto en el gráfico diario como en el semanal. La siguiente de las acciones es Aircross. Vemos como la zona de los 2,80, 2,88 está actuando como soporte y la zona de 3,23 como resistencia. Es decir, podríamos estar viendo un movimiento lateral en esta zona. Como vemos, la media de 70 y de 200 sí está por ahí y parece que en algunas sesiones actúa como soporte y resistencia, pero luego la acaba perdiendo o superando. Por lo tanto, ahora quizás si se mantiene al alza podría poner el objetivo de nuevo en la zona de los 3,23. Más allá de esta zona, cuidado porque va a ser muy complicado que se mantenga. Como vimos, las caídas vienen acompañadas con muchísimo volumen, pero ahora la subida venía acompañada con muy poquito volumen. Así que cuidado porque este bajo volumen nos indica que la demanda no está con mucha fuerza y quizás le podría costar ahora incluso hasta superar las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Si vemos el gráfico semanal, vemos cómo en los mínimos de las caídas llegaron hasta la media de 200 sesiones que anteriormente habían actuado como resistencia. Bien, ahora ha actuado como soporte, la cotización se ha dado la vuelta y ahora estaría luchando por recuperar de nuevo la media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como soporte. Por lo tanto, ojito porque la zona actual puede ser complicado de superar y quizás podríamos ver un movimiento lateral entre la zona de los 2,66 y los 3 euros. Por lo tanto, aquí sí que descuadraría un poco lo que vemos en el gráfico diario como con el semanal, así que la clave ahora yo creo que estaría más en el corto plazo en ver si entra volumen con la demanda, consigue superar la media de 70 y 200 sesiones y vemos ese impulso hasta los 3,23. La cotización de FCC se ha recuperado prácticamente en V después de las caídas que veíamos. Es muy importante ahora que se mantenga sobre las dos medias móviles, que anteriormente la de 200 había actuado como soporte, al igual que lo hacía la media de 70 en algunas ocasiones de correcciones más pequeñas. Por lo tanto, ahora sí hemos visto una subida muy importante. Ojito con lanzar las campanas al vuelo, de pensar que vamos a volver a máximos y que esto hemos vuelto a la fiesta de nuevo, porque ahora debe consolidarse sobre estas medias. Hasta que no veamos una corrección, veamos que las consolida como soporte, veamos un nuevo impulso, no debemos fiarnos de este rebote, porque si ahora comienza una nueva corrección y pierde estas dos medias móviles, la caída podría ser mucho más fuerte porque ya se detectaría claramente la debilidad en la demanda y la fortaleza en la oferta. Incluso podría mandar a la cotización por debajo de los mínimos que veíamos en marzo. Si vamos al gráfico semanal, vemos cómo la caída ha actuado como soporte de la media de 200 sesiones. Ahora las ha recuperado de nuevo, pero como vemos muy bien, los máximos cada vez les cuesta más marcarlos en el gráfico. Por lo tanto, además estamos viendo cómo los mínimos han sido decrecientes. Ojito porque ya podríamos tener aquí el comienzo de una tendencia bajista en el gráfico de FCC que se podría incrementar en los siguientes meses. La cotización de Gestamp, hemos visto unas caídas también fortísimas desde comienzos de marzo y finales de febrero, pero parece que la recuperación no ha sido buena. Quizás esa crisis con los materiales le esté pasando factura. Como vemos ahora, el rebote ha llegado hasta la zona anterior de soporte, los 3,24 aproximadamente, y ahora podría estar actuando como resistencia esta zona. Si vemos el gráfico semanal, la verdad que no pinta nada bien. Ya vemos una tendencia clara de máximos y mínimos decrecientes. Sí que es verdad que quizás podríamos pensar que
podría irse hasta la media de 70 sesiones, que ahora podría actuar como resistencia, pero en el gráfico diario la verdad que no pinta demasiado bien porque estamos viendo ya a finales de esta semana cómo entraba de nuevo la oferta. Quizás si supera la zona de los 3,24 y la consolida como soporte, sí que podríamos ver ese último impulso hasta la zona de 360-370, donde además se encontraría con la media de 70 sesiones. Colonial hemos visto una recuperación muy buena en las últimas semanas en las que ha conseguido superar de nuevo la media de 70 y 200 sesiones que anteriormente estaban actuando como resistencia. Ahora la clave va a estar en las siguientes sesiones en ver si consigue consolidarse sobre esta media móvil, principalmente de 200 sesiones. Si lo consiguiera hacer, pues podría poner el objetivo de nuevo en la zona de los 358-360 que anteriormente había actuado como resistencia en el gráfico. A partir de esta zona, si la consiguiera super y consolidar, pues ya nos podríamos ir a la zona de máximos. Pero ojo, porque la tendencia bajista que encontramos desde agosto sigue siendo muy clara, marcando máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, ahora podría haber sido un nuevo rebote, estaríamos en el techo del rebote y podríamos caer de nuevo para marcar nuevos mínimos decrecientes. Ahora el principal soporte se encuentra en la zona de 7.15, que ya había actuado como soporte en la caída actual, pero anteriormente había actuado como resistencia. Si vemos el gráfico semanal, justamente vemos también cómo la subida de ahora se ha chocado contra las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Por lo tanto, cuidado, tenemos una zona muy importante de resistencia ahora mismo, lo que apoya la idea que veíamos el gráfico diario de que quizás podríamos estar al final de este rebote y podría dar continuidad a las caídas la siguiente semana. La cotización de Logista en el gráfico diario, la verdad que no pinta nada bien. Vemos también máximos y mínimos decrecientes. Ahora mismo se ha estrellado contra la media móvil de 70 y 200 sesiones que parece que están impidiendo que continúe el rebote. Y de hecho, ojito, porque si nos fijamos en el volumen que hemos visto en la subida, ha sido bajísimo. Es decir, no le podemos dar demasiada credibilidad a este rebote. Y si encima vemos cómo al llegar a las medias móviles se frenan, que anteriormente habían actuado como soporte, pues ahora podríamos estar pensando clarísimamente que es una zona de resistencia que le va a costar mucho superar. Si vemos el gráfico semanal, vemos como la media de 200 en principio ha vuelto a actuar como soporte en el gráfico y ahora sí que es verdad que se mantiene sobre la media de 70, pero anteriormente tampoco había actuado como soporte, es decir, ha sido más importante la de 200. Por lo tanto, primero vamos a vigilarla en el gráfico diario, a ver si consigue superar estas medias móviles, porque como ya hemos adelantado, va a ser complicado. Y si consigue caer de nuevo, ojito, porque ahora sí que puede que la media de 200 esté bastante debilitada después de las últimas caídas y podría marcar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Fijaros también, aquí se ve muy bien el volumen que hemos visto en la caída. Ha sido espectacular. Sí que es verdad que anteriormente habéis visto unas últimas subidas con un volumen muy bueno, pero fijaros ya el volumen que ha entrado. Bueno, de hecho esta vela no era ni de subida, porque estuvo prácticamente en lateral. Es decir, aquí ya empezó a haber distribución después de toda la subida que hemos visto. Y después se confirmó con las caídas donde entró también muchísimo volumen. Y ahora el rebote ha sido mínimo si lo comparamos con las caídas que veíamos las anteriores semanas. La cotización de SACIR, hemos visto un rebote también desde la zona de 1,90 que viene actuando como soporte desde el año 2021, desde principios de este año, que actuaba como resistencia. Una vez superó esta zona clave en el gráfico, ahora estaría actuando como soporte. Es una zona muy pero que muy importante, porque si la perdiese, ojito, porque podría caer en picado hasta la zona de los 1,70, donde tendría la siguiente zona de soporte. Y bien, ahora hasta donde ha llegado el rebote, pues ha quedado muy cerquita de la siguiente zona de resistencia, los 2,10, donde además se encontraría con las dos medias móviles. Estamos viendo en todos los gráficos el papel tan importante que ahora podrían jugar todas las medias móviles, es decir, las medias móviles van marcando la tendencia de la cotización y en tendencias alcistas actúan como soporte y en tendencias bajistas actúan como resistencia. Por lo tanto, ahora son claves, porque si vemos que actúan como resistencia, sería la confirmación de que estamos dentro de una tendencia bajista y podría dar continuidad a las caídas. Pues bien, esto es lo que pasaría en la cotización de SACI. Anteriormente había actuado como soporte y ahora se actúa como resistencia. Podríamos dar continuidad a las caídas para volver a poner en riesgo la zona de los 1,90. Vamos a ver también el gráfico semanal, donde vemos como la media de 200 sesiones
llevaba actuando durante muchísimo tiempo como soporte, al igual que la de 70. De hecho, fue clave superarla para mantener esta tímida tendencia alcista. Ahora hemos visto cómo la ha puesto en riesgo. Va a ser clave esta semana que se mantenga sobre la media de 200, porque si la pierde, como decimos, podría dar continuidad a las caídas. Fijaros ya esta semana en el último rebote como el volumen ha sido muy bajito, es decir, se le estarían acabando las pilas a la demanda, así que mucho cuidado esta próxima semana. La cotización de Soltec parece que ha llegado al final de ese rebote que veíamos desde comienzos de marzo. ¿Y hasta dónde ha llegado? Pues hasta la zona de 6,10, que era una zona que ya decíamos en anteriores meses que era clave de soporte, que era una zona que no debía perder porque se podría ir a los mínimos cuando comenzó a cotizar, y evidentemente cuando lo perdió pues se fue a los mínimos, pero no solo eso, sino que marcó nuevos mínimos históricos en el gráfico. Ahora hemos visto una subida muy importante pues por todo el tema de que se está apostando por las renovables, y evidentemente la cotización de Soltec y Solaria, por ejemplo, en España pues han subido muchísimo por todo este tema, porque se piensa que se va a apostar mucho en ellas. Vamos a ver si de verdad se apuesta por ellas, porque la verdad que ahora mismo parece que la subida ha sido más especulativa que otra cosa, como veíamos en el anterior análisis de Berkeley, cuando veíamos que era la protagonista de la semana. Y bien, si volvemos al gráfico, vemos cómo, como decimos, la subida ha llegado a los 6,10, que ha actuado como resistencia, y ahora podría irse hasta la zona de los 4,95, que es una zona que podría actuar como soporte. Aquí, ¿qué podríamos ver? Pues bien, un movimiento lateral entre la zona de los 6,10 y los 4,95. Tenemos por el medio la media de 70, que anteriormente había actuado como resistencia y va a jugar un papel clave. ¿Y por qué va a jugar un papel clave? Porque si ahora vemos que consigue superarla, pues podemos pensar que quizás la demanda todavía esté con fuerza para ver un impulso importante en el gráfico. Pero ojito, porque si vemos que ahora ya le cuesta superar la media móvil de 70 sesiones, esto es que ha sido una subida especulativa, hemos visto aquí una distribución y nos vamos a ir de nuevo de vuelta a los mínimos. Pero como decimos, si consigue superarla, pues vamos a ver cómo actúa al llegar a la zona de los 6,10, porque si vuelve a entrar con el volumen que hemos visto estas últimas semanas, al llegar a la zona de los 6,10, mucho cuidado porque podría incrementar la subida, incluso podría irse hasta la zona de los 7,15. Así que vamos a tener que tener en cuenta lo que hemos comentado ahora mismo para saber si se mantendrá al alza o volverá a la zona de mínimos. Tubos reunidos, hemos visto también cómo ahora mismo se ha estrellado contra las medias móviles de 70 y 200 sesiones, parece donde ha llegado ese objetivo en el repunte. Ya vemos como anteriormente habían actuado también como resistencia estas dos medias móviles, y ahora pues todo parece indicar que podría irse de nuevo a la zona de mínimos, a los 0,28. Podría experimentar un movimiento lateral en esta zona, pero nada más. Si vemos un poquito el gráfico más atrás, vemos como la tendencia bajista es clarísima. En la zona de los 0,28 es muy importante porque anteriormente había actuado como resistencia y ahora la tiene como soporte. Y cuidado, porque si perdiera la zona de los 0,28 se podría ir hasta los mínimos que veíamos en el año 2020. La zona de los 0,20 fue una zona de soporte muy importante y hizo una especie de suelo redondeado, y fijaros la pedazo subida que hizo al romper este suelo redondeado por la parte alta. Por lo tanto, ahora si rompe la zona de los 0,28, que es donde estaba el techo del suelo redondeado, podría irse hasta la zona de 0,20. Así que mucho cuidado con esta acción. Unicaja, al igual que pasaba con todo el sector bancario, se ha recuperado muy bien de las subidas, pero ojo, porque puede que no tenga las pilas suficientes para volver a la zona de máximos. Todas las acciones del sector bancario han dejado un gap por el camino que parece que ahora estaría actuando como resistencia en la cotización de todas ellas. Como vemos también en el gráfico de Unicaja, este gap estaría actuando como resistencia ahora mismo. Queda la duda de si veremos ese último repunte para quizás cerrar el gap, o por el contrario no lo va a acabar cerrando y caerá de nuevo a la zona de mínimos. Lo que sí queda claro es que si os fijáis, el volumen que hemos tenido en el rebote y ya las últimas sesiones ha sido muy bajito, es decir, ya la gente se está pirando, los inversores se están yendo de aquí, y cuidado porque volveríamos a la zona de mínimos. ¿Dónde nos quedaría la última bala? Pues bien, estaría en la media móvil de 70 y 200 sesiones, que podrían actuar como soporte. ¿Qué vemos que se mantiene sobre ellas? Pues quizás sí podríamos ver ese último impulso, pero si vemos que no actúan como soporte, creo que irremediablemente nos podríamos ir a la zona de nuevo de los 0,76 euros, donde ya tuvo un soporte muy importante en el mes de diciembre.
Y la última de las acciones es Viscofan. Ya vemos como la tendencia bajista es clarísima. Desde agosto de 2021 ha ido marcando máximos y mínimos decrecientes y vemos como la media móvil cada vez está ajustándose mejor al gráfico, la media de 200 y de 70. Cada vez se van acercando más a esa zona clave de resistencia. Ahora incluso parece que ni ha llegado a la de 200 y se ha quedado en la de 70. Por lo tanto, ojito porque podría estar comenzando de nuevo un nuevo impulso bajista en el gráfico. Si vemos en el gráfico semanal, en principio la media de 200 sesiones habría actuado ahora como soporte y el impulso se habría quedado muy cerca de la media de 70 que anteriormente había actuado como soporte. Es decir, estamos viendo clarísimamente el comienzo de una larga tendencia bajista en el gráfico de Viscofan. Sí que es verdad que quizás pueda tener un poco más de recorrido hasta la zona de los 55, donde se encuentra exactamente la media de 70 del gráfico semanal, que además coincidiría con la media de 200 sesiones, pero el recorrido ya es muy bajito y quizás por un recorrido tan bajo no merecería la pena correr el riesgo de quedarnos atrapados porque podría dar continuidad a la tendencia bajista que comenzó en el año 2021. La acción que esta semana se encuentra en una zona clave es Alibaba y por cierto también está dando mucho de qué hablar esta semana. Ya la analizábamos en el análisis diario, creo que era del lunes cuando rompía el soporte clave los $86. Fijaros, si echamos un poquito la vista atrás, como la zona de los 86 había sido una zona muy importante en el gráfico, era una zona que había actuado como resistencia como soporte y una vez consolidada como soporte después de mucho tiempo como resistencia es cuando comenzó esa fortísima subida en el gráfico de Alibaba. Bien, ahora después de toda la caída parece que habíamos vuelto a esta zona y en la sesión del lunes veíamos una caída muy importante formando un gap que ahora se ha convertido en un islote. Y después de este islote lo que hemos visto ha sido una subida espectacular en la sesión del miércoles. Ya comentábamos en el análisis del lunes que deberíamos analizar las siguientes sesiones muy de cerca su cotización porque quizás podría ser una falsa ruptura y veríamos desde aquí un rebote en el gráfico. Pues bien, es lo que hemos acabado viendo a final de semana. ¿Y ahora dónde podría tener el objetivo? Pues debemos ser realistas ahora mismo y el objetivo pues podría estar en la media móvil de 70 sesiones. Es decir, es una zona muy importante de soporte que quizás podría ser una clara candidata al final de toda la caída, pero estamos dentrísimo de una tendencia bajista clara en el gráfico de Alibaba y me cuesta mucho creer que justamente veamos una caída y a partir de aquí comience una tendencia alcista. Es decir, podemos ver un movimiento lateral, una consolidación de toda la caída y a partir ya de ese movimiento ver una nueva subida en el gráfico. Por lo tanto, ahora debemos ser realistas y marcar ese objetivo en la media de 70 que clarísimamente durante toda la caída ha ido actuando como resistencia. Es decir, ya podríamos estar prácticamente cerca de ese tope en el rebote y a partir de aquí pues quizás podríamos ver un movimiento lateral. Sí que es verdad que ha entrado muchísimo volumen en su cotización y quizás esto podría indicarnos que podría irse un poquito más arriba de lo que llega normalmente en los rebotes. ¿Y dónde podría irse? Pues quizás hasta la media de 200 sesiones, que ahora ya sí que se encontraría bastante lejos, y tendría casi un movimiento del 50%. Pero ojo, porque puede que la subida no sea tan rápida como la que hemos visto ahora y fuera más lentamente y quizás la zona de los 130 que anteriormente había actuado como resistencia podría actuar como resistencia también ahora encontrándose con la media de 200 sesiones que como vemos tiene una pendiente claramente bajista. Si echamos un ojo al gráfico semanal vemos clarísimamente la zona tan importante de soporte en los $86. Fijaros lo bien que se ve cuando actuaba como resistencia durante muchos meses, luego la superó, se fue hasta la zona de los 110, la consolidó como soporte y los 86 y a partir de aquí repuntó con muchísima fuerza. Por lo tanto, estaba clarísimo que en esta zona iba a haber bastante movimiento en la cotización de Alibaba. Vamos a vigilarla muy de cerca, lo intentaré seguir en los análisis diarios para tenerla actualizada bastante a menudo y ver qué es lo que sucede, porque la verdad que se encuentra en una zona muy interesante y vamos a ver cómo actúa al llegar a la media móvil de 70 sesiones. Si vemos que entra muchísimo volumen de nuevo, pues como decimos, podría continuar la subida primero hasta la zona de los 130 y quizás hasta la zona de los 150 si vemos que la volatilidad se dispara al alza en la cotización.
Y por último, como todas las semanas y para ir acabando el vídeo, vamos a ver la acción que se encuentra en una divergencia. Y como veis, la acción de esta semana es Berkshire Hathaway. Y bien, hemos visto cómo en el gráfico semanal, ojito, se está formando una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI, lo que nos hace indicar que debemos vigilarla de cerca. ¿Y por qué? Evidentemente, si se mantiene al alza y marca un nuevo máximo creciente y rompe la divergencia, pues no deberíamos preocuparnos porque podría mantenerse al alza. Pero si desde la zona actual comienza una corrección, y si nos vamos al principio del vídeo cuando comentamos que cuidado porque ahora podríamos ver una corrección en los mercados después del rebote, pues podría confirmarse esa divergencia. Y bien, si nos vamos al gráfico diario, la clave para confirmar la divergencia, que también la encontramos en el gráfico diario, por cierto, vemos cómo los máximos crecientes de la cotización no coinciden con la tendencia bajista que tendría en el RSI, pues la clave estaría en la media móvil de 70 sesiones que en las últimas caídas ha actuado como soporte. Si vemos que ahora entra una corrección y pierde la media de 70 sesiones, cuidado porque esa divergencia podría confirmarse y podríamos ver unas caídas mucho más importantes que en un primer momento clarísimamente podría irse hasta la zona clave que tiene de soporte ahora en los 440.000 dólares. Me cuesta hasta decirlo la cifra, 440.000 dólares. Es una zona que anteriormente había actuado como resistencia y ahora pues podría actuar como soporte. Además se encontraría en esta zona también con la media de 200, pero ya ojito porque en esa zona perdería la media de 70, podríamos ver un movimiento lateral entre las dos medias para después perder también la media de 200, los típicos movimientos que se ven al comienzo del final de una tendencia alcista. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado interesantes y que os puedan ayudar estos análisis técnicos. Como siempre os digo, no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Recuerdo de nuevo que la semana que viene no tendremos vídeo del resumen semanal, sino que veremos ese quinto capítulo del curso de indicadores técnicos. Esta semana que viene toca ese indicador, el RSI, que como ya habréis visto en todo el vídeo utilizamos tanto. Por lo tanto va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Hilándolo con esto, como os decía también antes, las acciones que me pidáis esta semana no las voy a poder analizar hasta dentro de 2 semanas. Quizás se me acumulan muchas, así que quizás si tengo demasiadas acumuladas, la siguiente deberíamos unir al consultorio. Aunque sí que es verdad que no me gusta estas 2 semanas de hacer un vídeo del resumen semanal. Así que bueno, lo iremos viendo a ver cómo lo hacemos. Nos vamos a ver mañana de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios. Y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.